Saludarle, Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Manuel. Dios te bendiga, Manuel, qué bueno que estás aquí. ¿Qué le decimos a Manuel? Que Dios lo bendiga y bienvenido. Amén. Somos la iglesia Kislev. Ocupe su lugar, gracias. Ocupe su lugar. Y Dios nos ayude en esta mañana para poder compartir con ustedes esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que creo que nos va a desafiar. Amén. Amén o no amén. Vamos a leer algunos versículos, pero vamos a leer primero Hechos capítulo 2, versos del 42 al 47. Hechos 2, del 42 al 47. Dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Dice que ellos, la iglesia, hacía una cosa, pero el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estamos viviendo momentos críticos y momentos claves para la iglesia y para el mundo entero, pero que tiene que ver la iglesia. O la iglesia puede hacer su aparición o su intervención en estas situaciones que el mundo está viviendo, que estamos pasando. Pablo describe como tiempos peligrosos. También la Biblia habla de situaciones de crisis, situaciones de peligro. Pero también el apóstol Pablo nos enseña son tiempos, aunque son tiempos peligrosos, son tiempos donde la iglesia tiene que erguir su mirada, donde tiene que resplandecer en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias que se están viviendo. Y cuando vemos el mundo, cuando vemos las situaciones que estamos viviendo, y luego volteamos a la iglesia, hay un contraste muy complicado, hay un contraste muy difícil. Hace algunos días platicábamos y decíamos que hay tantas cosas que se dicen, que se hablan, que se enseñan. Lo cierto es que la iglesia está en el momento justo para ponerse de pie y poder intervenir en las situaciones que el mundo está viviendo. El mundo está esperando algo o a alguien que se ponga de pie en medio de esta situación y pueda traer una solución, no solamente económica, no solamente social o no solamente pacífica. Alguien está esperando una solución para que su problema personal, para que sus problemas emocionales, para que sus problemas internos de su corazón y de su vida sean solucionados. Hay gente que no le está interesando lo que está pasando en la política, en la economía. Ellos están interesados en que alguien le resuelva sus problemas internos. Amén. Y es aquí donde la iglesia tiene que levantarse y tiene que aparecer. Y no solamente tiene que brillar para poder traer una solución, sino que tiene que arder en el corazón de la iglesia para que podamos solucionar las circunstancias o las situaciones que la gente está pasando.
El libro de los Hechos no se limita a narrar historias, sino que actúa como un espejo para la iglesia de hoy en día. Y mi tema de esta mañana es la iglesia de hoy. ¿Cómo estamos la iglesia de hoy? ¿Qué está haciendo la iglesia de hoy? ¿Qué estamos ofreciendo la iglesia de hoy? Y el libro de Hechos nos refleja lo que la iglesia era y lo que la iglesia debe de ser. Pero también nos refleja lo que la iglesia no es hoy, no es el día de hoy. Nos muestra el nacimiento de la iglesia. La iglesia nace en el día del Pentecostés. La iglesia nace cuando el Espíritu Santo desciende sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto. No solamente por hablar en lengua, sino porque se cumple la promesa de Jesucristo de predicar el Evangelio a toda criatura hasta el último rincón de la tierra. Y para poder hacerlo, Jesús les dijo: no salgan de Jerusalén, no se atrevan a irse a predicar a diestra y siniestra hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque Jesús sabía que aunque teníamos las mejores enseñanzas, aunque teníamos la mejor doctrina, aunque teníamos al mejor maestro, necesitaba la iglesia la intervención del Espíritu Santo para cumplir con su tarea. En la actualidad, en medio de desafíos tecnológicos y cambios de culturas y las presiones sociales, la iglesia necesita retomar su modelo. La iglesia necesitamos volver al principio, decía un predicador, necesitamos volver a lo principal, a lo que realmente la iglesia debe de hacer. La pregunta que surge es: ¿cómo debería ser la iglesia de la actualidad? ¿Cómo debería ser la iglesia de hoy? Hoy vemos iglesias, y lo que voy a decir no es una crítica ni destructiva, ni mucho menos. A mí me gusta todo el ambiente que se hace en las iglesias. Alguien me dijo en una ocasión, le pregunté por qué hoy la iglesia está pintada de negro, por qué hoy ya no hay luces, o por qué ya no hay luces como lámparas, hoy es más oscura, hay humo, hay luces de colores. Y decía él, es que la psicología de la pintura, de los colores, la psicología de la atmósfera, la psicología de tener en oscuridad la iglesia, es para que la gente se pueda concentrar en el mensaje, es para que la gente se pueda concentrar en el momento de la adoración, es para que la gente se pueda concentrar en las cosas que vienen a ser adentro de la iglesia. Pero yo me acuerdo en aquellos tiempos en los cuales nos convertimos, no había ni luces ni colores de negro, pero había gente que se desbordaba de adoración, de alabanza, que se concentraba en la predicación, y eran cosas extraordinarias. No necesitamos las cosas que aparentemente nos ayudarán. Yo sueño un día tener luces y tener la iglesia pintada de negro. Y cuando salga yo así, humo y todo el asunto, y salga el pastor a predicar. Ándale así. Porque no estoy en contra de eso. Pero eso no es lo que la iglesia es el día de hoy. Eso no es lo que nos va a etiquetar como iglesia. Porque la gente puede llegar y a veces irse peor de lo que entró a la iglesia.
A veces se va con más problemas, con más preguntas, con más cuestionamientos. ¿Qué vine a hacer a este lugar? Vine a perder mi tiempo, 2 horas y media, 3 horas en ese lugar para que no pasara nada. Y le echamos la culpa a la misma gente. Es que no se conecta, es que no viene con un corazón sincero, con un corazón de búsqueda. Y es más fácil echarle la culpa a la gente porque se va igual que como entró. Pero en la iglesia de los hechos no eran ni las luces ni los lugares, era la presencia del Espíritu Santo en la vida de los hombres, en la manifestación, en las sanidades, en los prodigios, en las señales y en el mensaje transformador en ese momento. En la unidad de la iglesia no se cuestionaban quién era mejor, no se cuestionaban quién tenía más. Dice la Biblia que vendían lo que era de ellos. Y no estoy hablando de que podamos tener un modelo de vida de esa manera. No se puede en el día de hoy. La gente vendía lo que tenía, porque en aquel tiempo entregar su vida a Cristo representaba muerte, persecución. Quien se entregaba a Jesús ya no podía regresar a su casa en paz. Quien encontraba a Jesús ya no podía llegar a su trabajo en paz. Por eso lo daban todo. Porque Jesús, más que paz, más que amor y más que buena estabilidad económica o social, Jesús es más que eso en el corazón del hombre. La iglesia nació con poder, no con estrategias, no con modelos. Estaban unidos orando y el Espíritu descendió sobre ellos. El resultado de cuando descendió el Espíritu Santo, el resultado fueron vidas transformadas, unidas en amor. Y comenzó el crecimiento de la iglesia. Porque cuando antes de que el Espíritu Santo descendiera, había, dice la Biblia, 500 en el aposento alto. Pero cuando no está el Espíritu Santo, entonces la gente tiende a irse, tiende a desaparecer. Cuando el Espíritu Santo no está en un lugar, la gente tiende a aburrirse, la gente tiende a buscar otras cosas. Pero cuando el Espíritu Santo está en un lugar, aquellos 120 se volvieron 3,120, después 8,120 y de ahí en adelante. Porque el Espíritu Santo traía convicción al corazón de la gente. Hoy la iglesia parece un lugar donde se siente bonito, pero no me hablen de vidas transformadas, no me hablen de dejar cosas que me afectan o le afectan a mi familia. No me digan de dejar cosas que yo tengo la voluntad de hacerlas o no de hacer o de no hacerlas. Hoy con que yo sienta bonito, con eso es más que suficiente. Porque no solamente es de sentir bonito. Es más, déjeme decirle algo, el Espíritu Santo se siente precioso. ¿Sí o no? Amén. Los que hemos experimentado esa presencia, es lo más extraordinario que puede existir sobre la faz de la tierra. En una ocasión íbamos a un campamento. De aquellos campamentos no eran... o eran diferentes porque no había piso, había tierra. Y me acuerdo que una de las muchachas se atrevió a decir: Espíritu Santo, hoy no me toques tanto porque no quiero despintarme, no quiero despeinarme. Llevaba un vestido blanco o aperlado o perla, no. Pero cuando el Espíritu descendió sobre aquel lugar, aquella muchacha terminó con el vestido, imagínense, con los pelos
sin pintura. Y cuando veníamos en el camión le dijimos, ¿qué pasó? Dijo, no hay nada mejor que esto. Que no hay nada mejor que la presencia del Espíritu Santo en la vida de uno. No hay nada mejor que la presencia del Espíritu Santo en la vida para transformarnos, para cambiarnos. Nadie podrá hacer lo que ni tú ni yo podemos hacer. Ni tú como persona ni yo como pastor podemos cambiar a alguien. Ni tú como persona ni yo como pastor podemos cambiar hábitos, podemos cambiar, como decimos vulgarmente, mañas o situaciones. No podemos hacerlo por más que te enseñe, por más que te diga. Nadie lo va a poder hacer. Hay veces que tú lo quieres hacer, ni tu fuerza de voluntad lo va a poder hacer, pero cuando el Espíritu Santo toca tu corazón, toca tu vida, pone su mano sobre ti, entonces dejas de hacer lo que no podías hacer, entonces vuelves a hacer las cosas que no querías hacer, las haces ahora. Antes no podías leer la Biblia, ahora la lees. Antes no podías orar, ahora puedes orar. Antes no podías levantar tus manos, ahora puedes levantar tus manos. Antes no podías dejar de algún vicio, ahora el vicio desapareció porque el Espíritu Santo viene sobre la vida de la persona. Amén. Y la iglesia de hoy debemos de proclamar este mensaje transformador. Este mensaje que cambia y transforma las vidas. Hoy la iglesia necesita, híjole, menos shows y más presencia de Dios. El Espíritu es la vida de la iglesia. En una ocasión fuimos a un lugar, pasamos por un lugar donde vendían cosas antiguas. Y estaba una lámpara muy bonita. No sé si era de cobre o lámina pintada de cobre, pero muy bonita la lámpara. Era antigua, pero estaba muy bien cuidada. Entonces cuando la estaba viendo y yo dije, bueno, ¿cómo se prende? Porque no miraba cable para conectarla y estaba viendo. Entonces cuando la levanto me doy cuenta que el cable está cortado. Y creo que valía $2. Y le digo, ¿ese es el precio? Me dice, sí, $2 porque no tiene cable. Ah, qué caray. La lámpara, por más bonita que puedas, que se vea, que luzca, pero sin electricidad es simplemente un adorno, sin energía simplemente un adorno, sin poder conectarse al poder que la va a ayudar a cumplir con su propósito, entonces no sirve de nada. La iglesia podemos tener un edificio bonito, amplio, adornado, pero si no está la presencia de Dios, no vamos a poder hacer mucho. Vamos a tardarnos años en poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero cuando la presencia de Dios está entre nosotros, entonces las cosas serán más fáciles. ¿Cómo debe ser la iglesia de hoy? Debemos de ser una iglesia que trastornemos al mundo, que trastornemos nuestro entorno, que trastornemos a la gente que nos rodea, que los hagamos sentir incómodos, que cuando ellos quieran robarse algo al estar nosotros ahí no lo hagan, que cuando alguien diga una mala palabra diga, ay, perdón pastor, o ay, perdón hermana, hermano, que los haga sentir mal. Que cuando alguien quiera hacer algo malo, se dé cuenta que hay un hijo de Dios en ese lugar. Hechos 1:8 dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea, de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Hechos 17:6, pero no hallándolos trajeron a Jasón
y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Fueron llamados los que trastornaron el mundo, fueron llamados los que trastornan el mundo, los que hacen que las cosas se vuelvan a lo normal, de lo descuidado a lo cuidado, del desorden al orden, de aquellos que hacen que las cosas sucedan y cambien en el instante. Miren, hoy en día hablamos mucho de avivamiento y nos encanta el fuego, nos encanta los eventos donde el Espíritu Santo se mueve de una manera poderosa, como el próximo fin de semana, anuncio no pagado, como la próxima semana que tendremos nuestro congreso. Ayer hubo una marcha en Eagle Pass, donde las iglesias salieron a proclamar el nombre de Jesús. Pero esta madrugada alguien disparó contra gente, donde murieron y están heridos algunos. Oramos por las familias. Podemos hacer miles de marchas, pero si nuestra oración, si nuestra intervención no da resultado en la sociedad, entonces podemos meternos en cuatro paredes, hablar en lenguas, revolcarnos y recibir una palabra profética, pero no estamos haciendo lo que debemos de hacer. El avivamiento es cuando hay un mover dentro de la ciudad, donde la drogadicción tiene que desaparecer, donde el alcoholismo tiene que desaparecer, donde la prostitución tiene que desaparecer, donde el pecado tiene que descender porque la gracia está sobre la ciudad. Eso es avivamiento verdadero. Eso es avivamiento verdadero, donde tú y yo podemos influenciar no solamente dentro de estas cuatro paredes, sino fuera de esta iglesia, de esta congregación, de este lugar. Donde la gente se detenga para pecar, donde la gente se detenga para hacer las cosas que a Dios no le agradan. Donde la gente se incomode porque estamos usted y yo. Amén. Híjole. Dios, ayúdame. Si no me pedrean de allá, me pedrean de allá. Fueron llamados los que trastornan el mundo. ¿Qué impacto tendría la iglesia en aquel tiempo? Que la gente decía: wow, estos hermanos, y los encarcelaban y los golpeaban y les decían: ya no hablen más en ese nombre. Y ellos, en lugar de irse llorando a su casa, de venir a llorar con el pastor Pedro o Esteban o aquellos apóstoles, no, ellos salían de aquellos lugares y volvían a predicar. Hoy, si no les saludamos, se nos van. No contaban con templos grandes ni redes sociales, pero poseían un mensaje poderoso. No contaban tampoco con tantas herramientas para poder estudiar, para poder preparar un buen sermón, para preparar una buena predicación. No tenían los recursos que hoy teníamos. No tenían los comentarios de Barclay o de aquellos hombres grandes que han escrito los comentarios. No tenían tantos recursos académicos para poder llevar a cabo la tarea de la predicación, pero sí tenían el poder del Espíritu Santo que venía a sus mentes, que les hacía recordar lo que Jesús les enseñaba, que les hacía recordar lo que Jesús les había hablado, lo que habían visto y oído de Jesús. Tenían lo más importante.
eran testigos valientes, eran misioneros, eran evangelistas, eran maestros, eran pastores, eran servidores. No les importaba decir quién era mayor o quién era menor. Todos servían de la misma manera, unos sirviendo a la mesa, otros haciendo milagros, otros predicando la palabra, pero todos lo hacían bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando les dijeron, oigan, han descuidado a las viudas de los griegos, dijeron los apóstoles, oye, es mucho trabajo, mejor entre ustedes convoquen a gente. Y les dicen, vamos a convocar a diáconos o a gente que esté llena del Espíritu Santo. No dice gente que tenga buena educación, gente que tenga buena actitud, gente que tenga buenos modales. No, gente que esté llena del Espíritu Santo. Y entre ellos estaba Esteban. Y Esteban, por servir a las mesas, lo apedrearon y lo mataron. Pero aún cuando lo estaban apedreando, ¿usted se puede imaginar que te estén apedreando con piedras grandes? Y poder hincarte y decirle, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién es capaz de soportar que te maten por predicar a alguien? Por hablar de alguien que cambia y transforma tu vida, de alguien que quiere lo mejor para ti, de alguien que quiere lo mejor para tu familia, de alguien que quiere que no te equivoques en la vida. ¿Quién va a soportar esas situaciones? Alguien que ha experimentado la transformación y la presencia del Espíritu Santo. Solamente alguien así puede aguantar eso. Eran testigos valientes. Necesitamos impactar a la iglesia, necesitamos impactar a la gente que nos rodea. Amén. Cuando a veces veo videos, no los veo hasta que se terminan porque ya sé hacia dónde van. Pero cuando veo videos que pastores hablan de pastores, o de iglesias, o de ministerios, y tienen, no sé, 5,000, 10,000 likes, y otros 2,000, 3,000 comentarios, digo, caray, ¿no pensarán en la gente que es inconversa y que no sabe ni de doctrina? ¿No pensarán en la gente que está buscando una respuesta para sus problemas? Y que eso, en lugar de ayudarle, decir, bueno, entonces, ¿a cuál iglesia voy? ¿Cuál es la buena? Entonces, ¿a dónde voy a ir? O como dijo el salmista, ¿a dónde vamos a parar? ¿No es cierto? Ay, Diosito Santo, ayúdame. Lo cierto es que la iglesia necesitamos impactar a la gente que nos rodea. Tenemos una tarea muy grande, amados. Amén. Tenemos una tarea muy grande, una designación de parte de Dios muy grande. Ojalá y, voy a decir esto, al cabo no pasa eso. No me están, sí. Ojalá y me pagaran para venir a predicar cada domingo y hacerlo sentir bien. Y después de aquí irme a comer en una barbacoa. Y un menudo. 3 taquitos de barbacoa y un menudo.
Y el siguiente domingo volver a venir a decirles cualquier cosa que pueda encontrar. Pero tenemos muy poco tiempo como para perder el tiempo. Si no somos nosotros, ¿quién? Si no eres tú, ¿quién? Si no es hoy, ¿cuándo? Si no es con el Espíritu Santo, ¿con quién lo vamos a hacer? Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos será el arrebatamiento de la iglesia. El día y la hora nadie la sabemos. Tenemos algunas señales. ¿Cuándo podría ser? El jueves comentábamos sobre eso y estaba leyendo ayer y no dijimos algo muy importante, porque hablamos de las señales, pero una de las señales es como en los días de Noé: se casarán y se darán casamiento, y el día que menos lo esperaban, el día que dijeron, no, el Señor va a tardar mucho, o dijeron ellos, el diluvio, no, va a ser una locura el diluvio, pero cuando menos lo esperaban, la puerta del arca se cerró. Podemos ver señales y después desanimarnos porque pasara lo que dice la Biblia que tenía que pasar y no vino Cristo. Y podemos llegar a ese momento de decir, nah, de aquí a que venga. Y en ese momento podemos desaparecer. Amén. Una iglesia que permanece fiel debe ser la iglesia de hoy. Hechos 20, 28 al 32 nos habla cuando el apóstol Pablo le dice a ellos que deben de permanecer fieles. Pablo advierte a los líderes que cuiden el rebaño y vigilen contra falsas doctrinas. Que nos cuidemos de las falsas doctrinas, y a veces el peligro no es en la iglesia, el peligro ahora es en YouTube, el peligro es en casa. ¿Qué estamos escuchando? A veces sí hay que decir las cosas. Hay un loco por ahí que dice que el Espíritu Santo es mujer. Tengamos cuidado, por más bonito que suene, por más bonito que parezca, tengamos cuidado, abramos nuestros ojos, permanezcamos en la palabra, permanezcamos con la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos va a dirigir y nos va a guiar. Él es el único que nos va a dar el entendimiento y nos va a dar el discernimiento cuando alguien nos quiera engañar. Él es el único que nos va a ayudar a distinguir entre lo bueno y lo malo. Solamente el Espíritu Santo y la revelación de la palabra nos hará permanecer fieles en lo que hemos creído, en lo que hemos visto, en lo que hemos oído. La fidelidad es más importante que cualquier popularidad. La base de la iglesia siempre será la palabra de Dios y la gracia de Cristo. Usted y yo no podemos caminar hacia donde queramos caminar. Usted y yo ya no vivimos lo que antes vivíamos. Antes hacíamos lo que queríamos, pero hoy alguien más nos guía, hoy alguien más nos dirige, hoy alguien más nos debe de gobernar. Y ese es el Espíritu Santo. Hoy en día el Espíritu Santo debe de dirigir nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras acciones. Hoy en día el Espíritu Santo debe de caminar con nosotros todos los días. Dicen que había un muchacho en una iglesia, se convirtió a Cristo, y cuando se convierte a Cristo le hablan del Espíritu Santo. Él comienza a leer y se encuentra con el Espíritu Santo. Y a partir de ahí dice que todos los días le decía, Espíritu Santo, ¿es tu voluntad que vaya a la escuela?
Escúcheme, escúcheme. Y luego cuando le decía a su mamá, ven a almorzar, decía, Espíritu Santo, es tu voluntad que yo almuerce. Espíritu Santo, es tu voluntad que yo me ponga esta ropa. Y luego el pastor lo llama y le dice, oye, necesitamos que nos ayudes en algunas tareas de la iglesia. Y dice que voltea a él y dice, Espíritu Santo, será tu voluntad que colabore en la iglesia. Y el pastor le dice, oye, vamos a mi casa porque tengo que subir la lavadora que se descompuso y la tengo que llevar a un taller para que me ayudes a subir la lavadora. Y decía el Espíritu Santo, ¿será tu voluntad que yo vaya con el pastor a subir la lavadora? Y el pastor le decía, oye, el domingo te vienes más temprano porque hay que hacer eso, hay que hacer aquello. Y decía, Espíritu Santo, ¿será tu voluntad que yo me venga más temprano para ayudar al pastor? Y hasta que el pastor se hartó, dijo, a ver, ya me tienes harto. Aquí no hay cuestión de que el Espíritu Santo esto, Espíritu Santo aquello. Aquí es cuestión de que tú decidas. Y voltea aquel muchacho hacia el cielo y dice, Espíritu Santo, ¿será que no eres indispensable para las decisiones más pequeñas de mi vida? Y el pastor comenzó a llorar. Y el pastor se acordó, cuando él conoció al Espíritu Santo, él era igual. Pero se le hizo tan común todas las cosas que ya no contaba con él. No se nos haga común reunirnos. No se nos haga común simplemente juntarnos por juntarnos. Que sea el Espíritu Santo siempre en medio de nosotros. Que sea Él lo más importante en nuestra vida. Porque la iglesia de hoy necesitamos que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Y Dios lo tiene que hacer a través de nosotros. Amén. Termino. La iglesia de los Hechos nos inspira a hacer 3 cosas. Número 1, a estar llenos de su Espíritu, a estar llenos del Espíritu Santo, dependiendo del poder de Él. Número 2, de compartir una palabra transformadora, impactando al mundo con el Evangelio. Y número 3, ser fieles, permaneciendo en la verdad, sin negociar el mensaje, sin negociar el sentir, sin negociar las cosas que de pronto nosotros podemos decir, esto lo puedo hacer sin Él, esto lo puedo hacer sin que no va a pasar nada si no cuento con la presencia del Espíritu Santo, con la opinión del Espíritu Santo. La iglesia de hoy necesita volver a la esencia del libro de los Hechos. Necesitamos volver a la esencia del libro de los Hechos. No se trata de métodos modernos, sino de volver al fuego de Dios, al fuego del Espíritu Santo. La iglesia actual no está llamada a entretenernos, sino a impactar. Donde existe la oscuridad, la iglesia debe de brillar, pero no de brillar por brillar. La iglesia, más que brillar, debe de arder en el poder del Espíritu Santo. Hoy la iglesia necesitamos ser transformados, encendidos por el poder del Espíritu Santo, para que cuando entonces vengan situaciones complicadas a nuestra vida, entonces tú y yo poder estar firmes en el momento cuando más necesitamos. Amén. Porque si no, entonces el Espíritu Santo se vuelve en un recurso más para nosotros, cuando Él debe de ser o puede ser nuestro amigo, nuestro divino compañero del camino.
Cuando Él se vuelve un recurso es cuando ya no sé qué hacer, ya no sé a quién acudir y ya no me queda más que Él. Ese es un recurso. Pero cuando Él es lo más importante en nuestra vida, no importa lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, el Espíritu Santo se hará presente en nuestras vidas para fortalecernos, a veces abrirnos las puertas, a veces cerrarnos la puerta, a veces abrirnos camino, a veces cerrarnos camino, a veces conectarnos con gente, a veces desconectarnos con gente, a veces el Espíritu Santo traerá una solución inmediata, otras veces el Espíritu Santo dirá: espérate, sigo trabajando, solamente ten paciencia y ten fe, y tú vas a tener la certeza, la seguridad, porque el Espíritu Santo dará testimonio a tu corazón y a tu espíritu de que Él está obrando. Pero cuando no lo tenemos a Él, nos vamos de la iglesia. Cuando no lo tenemos a Él, vamos y ocupamos otros recursos. Cuando no lo tenemos a Él, vamos a cualquier persona o a cualquier instancia. Cuando no lo tenemos a Él, acudimos a lo que sea y nos volvemos a equivocar. Como decimos vulgarmente, tapamos un pozo para abrir otro, pero ese otro que se abre es más profundo. Pero cuando el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas, no hay necesidad de tapar pozos, porque Él se encargará de tomarnos en sus brazos y de llevarnos a buen puerto, y de llevarnos por buen camino, y de abrirnos las puertas que sean necesarias, y de poder llevarnos con las gentes adecuadas, porque el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia. Ya no debemos de preocuparnos quiénes vendrán a la iglesia. Hoy debemos de preocuparnos que el más importante esté en la iglesia. Ya no debemos de preocuparnos quién viene o quién no viene en la iglesia. Me preocupa más que el Espíritu Santo en este lugar. Y no estoy diciendo que no me interesa su persona, no me interesa su familia. Estoy diciendo que su familia me interesa más siendo transformada por el poder del Espíritu Santo, que ser miembro de una simple y llana iglesia. Porque es Él el que nos va a ayudar en todo momento de nuestra vida. Ha sido Él el que ha caminado con nosotros en los momentos más oscuros. Ha sido Él el que ha extendido su mano para levantarnos cuando no sabíamos qué hacer. Porque ha sido Él